Romano va a ser un salto y nos trasladamos directamente hasta lo que se llama la Edad Oscura, que es cuando cae el Imperio Romano, más o menos hasta el año 1000 aproximadamente. Se le llama lo que sería la literatura medieval. Hay pocos registros o también pocos creadores, por lo mismo se le llama la Edad Oscura. Literatura medieval tenemos los cantares de gesta, el amor cortés, las novelas de caballería, la prosa medieval, poesía popular, poesía trovadoresca y otras manifestaciones que vamos a ver. Pero incluso ahí voy a ir haciendo ciertas elipsis porque, por ejemplo, voy a mencionar un poco las novelas de caballería, pero no voy a profundizar porque eso después ustedes lo van a ver cuando les toque literatura española. Entonces, para no tocar y no insistir en ciertos temas o ciertos autores, ahí voy haciendo la selección. Pero eso más o menos vamos a tomar la próxima semana y a ver si llegamos hasta lo más íntimo. Ahí vamos a ir ampliando ya el periodo cronológico. ¿Sí? ¿La otra semana son las jornadas literarias o no? No, el 16 y 17. ¿En la otra o la otra semana? Sí, de la otra a la otra. Ah, de verdad. Sí, yo pensé que era esto. Es la semana que ustedes tienen como de vida universitaria. ¿Cómo se llama esa semana? Yo creo que eso es vida universitaria. ¿Y qué hacen ahí en la vida universitaria? No llevo clase. Esa es la premisa, la primera. Claro, se supone que como que no, claro, no tienen clases, pero hagan otras cosas. De caso, de tal. Consulta, usted dijo que sobre lo que teníamos que hacer una reseña iba a ser el viernes acá, ¿no? Sí, el jueves en el centro. ¿Y el jueves en el centro? ¿En el centro? ¿Es con entrada? No, sí, va a ser un grupo reducido porque es la casa central, bueno, ahí en Cochrane, conocen la calle Cochrane, ¿verdad? ¿Cierto? Es larga. O sea, a ver, ¿qué hay ahí de importante, de interesante? Ahí está la librería multilibro, ahí en la altura del centro. ¿Qué más hay? ¿Cuál? ¿Qué tal? Bueno, la cosa es que eso, yendo para el lado de Amsterdam, ahí está la casa central de la universidad, y aparte está el edificio de posgrado, y está el edificio del Centro de Estudios de Desarrollo Regional. Son puras casas nativas. Y ahí en el CEDER va a ser el jueves en la tarde. Como digo, es una actividad reducida porque el espacio igual es pequeño, son como, no sé, entrarán 30, 40 personas, así que yo considero que vamos a ver ahí un poquito de gente. Los invito a que vayan, y demás, obvio. Eso es el jueves en la tarde. Y el viernes en Gabriela Central. De hecho, le mandaron algún aviso del foro con el recordatorio y el programa creo que ya lo subí, así que ustedes lo pueden revisar. Y de eso, claro, hay que hacer una reseña, cuya pauta también ya les envío. Tienen que ir revisando la plataforma para ponerse ahí al día. Bueno, decía entonces que hoy día solo vamos a ver intertextualidad, el concepto, algunos problemillas. No hay una definición contundente, digamos, de lo que vendría siendo la intertextualidad. O sea, si hay conocimiento, y lo vamos a comentar ahora, si hay antecedentes, referencia, pero en concreto existen como, no sé, 20 formas de intertextualidad distintas en el amplio sentido del concepto. Y ahí va a depender solamente de los diferentes teóricos que aludan a la noción. Comencemos, por ejemplo, con este señor que seguramente nos va a acompañar en otras asignaturas, se llama Roland Barthes. Es un teórico francés. Vamos a ir anotando ahí ciertos nombres de autores que les van a servir y les pueden servir también para su trabajo. Roland Barthes. Y seguramente el próximo semestre igual lo van a ver en la clase de teoría literaria. Bueno, Roland Barthes es un teórico lingüista que tiene un camino ahí medio raro con los estudios literarios porque comienza con una visión
sobre la literatura, una visión formalista que se le llama, es decir, analizar la literatura en términos de las oraciones, de la figura literaria, y después evoluciona a la idea como estructuralista o postestructuralista, donde se analiza más el sentido del texto. Este texto es temprano, El placer del texto y la lección inaugural. ¿Qué año es este texto? Es contemporáneo, del año 78. Que digamos que es nuevo en el pensamiento de Roland Barthes. Y tiene un apartado que lo denomina intertexto. Entonces voy a comenzar con esta idea para que podamos después abrir la noción. Sigo. Leyendo un texto mencionado por Stendhal, pero que no es suyo, reencuentro a Proust en un detalle minúsculo. El obispo de Lescar designa a la nieta de su gran vicario con una serie de apóstrofes preciosos. Mi nietecita, mi amiguita, mi linda morocha o golosita, que resucitan en mí los cumplidos de las dos mensajeras del gran hotel de Valvet, María Ginés y Selene Alvarez, al narrador. Cito: oh diablito de cabellos de pájaro, oh profunda malicia, a juventud, a hermosa piel. De la misma manera, en Flaubert son los durazneros normandos en flor que leo a partir de Proust. Saboreo el reino de la fórmula, el trastrueque de los orígenes, la desenvoltura que hace prevenir el texto anterior del texto ulterior. Comprendo que para mí la obra de Proust es la obra de referencia, la matesis general, el mandala de toda la cosmogonía literaria, como lo eran las cartas de Madame Sévigné para la abuela del narrador, las novelas de caballería para Don Quijote, etc. Esto no quiere decir que sea un especialista en Proust. Proust es lo que me llega, no lo que yo llamo. No es una autoridad, simplemente un recuerdo circular. Esto es precisamente el intertexto, la imposibilidad de vivir fuera del texto infinito. No importa que ese texto sea Proust o el diario o la pantalla televisiva. El libro hace el sentido hace la vida. ¿Qué es lo que señala aquí el señor Roland Barthes? Dice que estaba leyendo Stendhal, después dice que estaba leyendo a Flaubert, y en ciertos pasajes encontraba referencia a Proust. ¿Han escuchado hablar de Proust, verdad? Proust es un escritor francés que su libro más famoso se llama En busca del tiempo perdido. Son 7 tomos, creo. Son 7 tomos en los que narra una historia de recuerdos ambientado, si no me equivoco, como en 1700 en Francia, pero se considera como uno de los principales escritores de la literatura francesa. Entonces, el señor Roland Barthes, que es francés, dice: cada vez que leo algo posterior, leyó a Flaubert, igual es francés, leyó a Stendhal, debería ser francés también. Bueno, entonces señala que todas las lecturas que él realiza siempre encuentra a su lectura original, que vendría siendo la de Proust. No solamente, no en el contenido, quizás en ciertas formas de enunciar. Ahí da el ejemplo. Esta enunciación es muy similar a la que hace Proust acá. O ciertas matices de sentido oracionales, o incluso las temáticas. Entonces, lo que señala finalmente Roland Barthes es decir que todo texto tiene esta referencia a un texto anterior. Habla del texto anterior y texto ulterior. En esa conceptualización. Texto anterior y ulterior. ¿Qué significa ese concepto de ulterior? Puede ser. Ya. ¿Y por qué habla en esta terminología media extraña, inventada ahí directamente? Es porque se supone que la intertextualidad no se trata de hacer referencia solamente a un texto previo, sino que se trata de un sistema o una relación dialógica, es decir, que están dialogando un texto que está escrito en un momento y un texto que está escrito después.
Entonces el texto anterior se refiere al texto base, que el texto ulterior, posterior podríamos llamarle, al cual está haciendo referencia. Porque intertextualidad, digamos, en el origen de la palabra, como bien lo supondrán, quiere decir una relación entre textos. Digamos en ese sentido. Intertextualidad entre textos. Ese sería como la base, lo primero, la idea global. Pero es mucho más complejo que eso. Entre textos, pongámoslo entre comillas. Entre textos. En términos literarios, es una técnica de referencias. Técnica de referencia explícita o implícita. Entre dos obras. Pongámoslo entre dos obras. Estas serían como las percepciones globales, las ideas generales sobre lo que es la intertextualidad. Pero ahora vamos a ponerlo un poco más complejo. Por ejemplo, la semana pasada recordamos que los Simpsons siempre están haciendo referencia a otras cosas de las que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, recuerdo un capítulo donde, que ya me olvidé de nombre, ¿cómo que se llama? Porque es malo. Nelson, ¿ah? Nelson. Cuando Nelson tiene una banda de punk y está como admirando a los Sex Pistols, me acuerdo, y creo que Lisa después se va con él. Entonces, claramente, no sé, a ver, voy a pensar en un niño que tiene 8 años, está viendo este capítulo, ok, le va a parecer chistoso, puede ser, le va a parecer gracioso, pero es muy distinta la recepción que tenga una persona ya adulta que conoce la referencia que están haciendo, entonces el significado que va a generar va a ser más enriquecedor. Porque obviamente sabe que es una referencia a esta banda, entonces no solamente la referencia, sino que una referencia en términos medio graciosos, paródicos. Entonces eso le da un nuevo sentido a lo que es el capítulo. Entonces la idea de la intertextualidad o de la referencia en principio es como generar una matriz cultural más amplia que permita enriquecer el texto que se está presentando. Y aquí viene un punto esencial que es lo que considero particularmente yo, y es que hablamos de intertextualidad cuando el nuevo texto, que sería el texto ulterior, que es el nuevo texto que se escribe, construye un nuevo significado de lo que está haciendo referencia. Entonces, yo diría que esta es una de las bases, a mi parecer, para que hablemos de intertextualidad. Construye nuevos significados. No sé, a ver, no sé si se me ocurren tantos ejemplos, pero hay texto, o pensemos por ahora en texto como en un sentido amplio, como imagen audiovisual, otras manifestaciones artísticas, teatro, arte, en tanto que son narrativas, digamos, que se proyectan, pero hay algunas que solamente hacen una referencia a un texto previo. Hay una referencia, o sea, no, en El Señor de los Anillos hay una referencia a la obra de Gabriel.
Cuando el tal señor de ellos, Sí, sí. cuando me acuerdo que joven, el cargo de Gandalf vaya haciendo una antorcha para avisar a Rohan del ataque de Mordor. Eso mismo pasa en la. Perfecto. Claro, ahí hay una clara referencia. Yo diría que podríamos establecerlo en el marco de la referencia, ya que no altera, no hace nuevos significados del texto anterior, sino que lo refiere de manera literal o tal cual, considerando el nuevo contexto, obviamente. Entonces, aquí yo no estoy estableciendo como un juicio de valor si una referencia y que la intertextualidad es mejor que la referencia. No, simplemente estoy estableciendo las diferencias. Una referencia alude a otro texto, pero no modifica su sentido. Modificación de sentido. Ahora, esto lo vamos a ver aplicado en un ejercicio que vamos a hacer en la última parte de la clase, ¿ya? Modifica el sentido. Igual lo pongo entre comillas porque no es que se modifique la referencia, no es que haya una alteración en términos globales. La referencia intertextual siempre debe mantener el origen de manera general sin alterarlo. Es decir, no se puede alterar, desarmar completamente la obra inicial porque ya estaríamos hablando de una obra nueva que no tiene una referencia intertextual. ¿Usted iba a decir algo? Cuando se modifica una referencia, ¿puede ser una sátira? Sí, de hecho hay mucha intención satírica en las nuevas construcciones, en estas construcciones ulteriores. Claro. Ahora, no, pensemos en la construcción satírica, quizás no directamente va a ser una sátira en el término literario, pero sí puedes tener un sentido o un objetivo satírico. Ahora, pensémoslo más allá. ¿Por qué? ¿Por qué quiere ser sátira de lo anterior? ¿Cuál es el discurso, digamos, o la idea que entrega el primer texto? ¿Y por qué del segundo se hace una sátira de él? ¿Se critica? ¿Qué se hace? ¿Por qué? ¿Se quiere criticar para burlarse de la gente que cree en eso? Ya puede ser que puede reírse para burlarse de la gente que cree en eso. Pensémoslo, no sé, o sea, puede ser, puede ser una opción. O sea, yo creo que nace igual de la necesidad de una crítica hacia a la cosa en sí. Claro, pero, al origen. Al origen. ¿Sí? Pero esta crítica tiene igual como la gracia de que sea interpretada y no dicha. Claro. En base a caricaturizar la obra como tal y que sea el mismo receptor el que sea consciente de lo absurdo que es la obra principal. Sí, Yo bien. creo que la sátira intenta hacer pensar más que decir. Claro, bien. Muy buena el comentario, en el sentido de que, claro, la sátira nos muestra algo, digamos, algo que pero el objetivo está situado principalmente en el lector, que tiene que ser capaz de interpretar este nuevo discurso, este nuevo texto, o este nuevo interés o proyección. Ahora, pensémoslo igual de la siguiente manera. Igual el nuevo texto está tomando como base el texto previo, el origen. Entonces no puede desprenderse completamente, o si no, bien vendría una persona y diría, bueno, ¿y por qué no escribiste tú eso primero? ¿O por qué no lo escribí en otro registro? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, decía que el nuevo texto viene a construir nuevos significados y modifica el sentido del texto inicial. Y aquí se construyen puentes con la tradición. Esto es relevante también. No pensemos solamente el intertexto como
una sátira, que sí puede ser, que sí ocurre. Pensémoslo como un homenaje, pensémoslo como retomar un mapa cultural de conocimiento. Entonces, se establecen diálogos con la tradición literaria. Y aquí podemos retomar lo que decía Roland Barthes, que siempre está encontrando referencias a Proust en su escrito. Una vez empecé, una vez empecé a leer a Proust en busca del tiempo perdido. Como les decía, son 7 tomos, 7 libros de 500 páginas, que de pronto si lo lees en una saga se leen rápido, si lo lees en otro tipo de texto se logra leer, pero Proust es muy realista y muy descriptivo. De hecho, la frase más famosa de su libro es cuando él contempla una magdalena. ¿Sabes lo que son las magdalenas, no? Como un muffin, ¿ya? Y a partir de que él está comiendo esa magdalena, empieza a rememorar aquel invierno de no sé cuántos años atrás en el que era joven y su abuela le... Y así nos tiramos 50 páginas, solamente en ese espacio y la historia va saliendo. Entonces me he quedado en el libro 2, pretendo terminar de leer el tiempo perdido, pero como les digo, la lectura es súper linda. Hay un libro que se llama Bonsai, ¿lo has escuchado? De Zambra. Bueno, Zambra, los personajes de Zambra, ahí está, no recuerdo el nombre no recuerdo el nombre de los personajes, pero toman una clase de literatura y el profesor le dice, ya tienes que leer En busca del tiempo perdido. Y pregunta quién lo leyó y todos levantan la mano y el personaje principal no lo ha leído, igual levanta la mano para no quedar en ridículo y se va a la playa, a los molinos, porque esto ocurre en Valdivia, a leer el libro. Obviamente se queda dormido, si no termina de leerlo porque el libro es muy extenso. Bueno, esa es la obra, una de las obras principales de la literatura francesa y todos los textos posteriores van a volver sobre este texto de alguna u otra manera. Entonces pensemos quizá en la literatura occidental, que es la que estamos revisando ahora, de alguna u otra manera siempre se está volviendo sobre la tradición literaria, la tradición clásica. Somos deudores, digamos, de los textos principales, los textos fundacionales, que son los que hemos leído en esta sección del curso, quizás no directamente con una referencia explícita, sino como narración, como ritmo, o como formas de escritura. Ahora, no quiere decir que todos los textos hablen sobre la Ilíada o la Odisea, pero sí muchos hacen la referencia, ¿ya? Entonces a eso se refiere principalmente que cuando hay intertextualidad en la literatura, normalmente vamos a volver sobre la tradición literaria y de una u otra manera vamos a seguir perpetuando su posición fundacional de la literatura. Yo creo que cada comunidad histórica tiene sus textos fundacionales. Pensémoslo como literatura universal en el término de la épica, pero lo que decía adelante, específicamente la literatura francesa tiene su texto fundacional, ya que las comunidades, los países, se forman, digamos, como sociedad y todo, pero necesitan algo, un discurso, un tratado, algo que lo valide como comunidad, como que exprese la identidad propia de las personas. Y en ese caso, lo van a ver en el tercer año, lo revisaremos, en la literatura chilena, la araucana es la que funda toda una forma de identidad. Ahora, después de que se funda una identidad propia, esa se va reconstruyendo con el tiempo. No sé, por decirle ya, la araucana es como el primer imaginario del sujeto chileno,
pero después en el siglo XIX se intenta rearticular con los liberales y después en el 1930 se intenta ingresa como el mundo obrero y ese tipo de cosas son las que van creando un proyecto de persona o de comunidad. Y ahora, ¿qué es lo que hace la intertextualidad? Reafirma estos proyectos siempre volviendo sobre el origen. Entonces, lo que existe es un relato de copresencia. Aquí lo que quiero yo destacar es que no solamente hay una alusión, ¿ya? Sino que hay un juego dialógico que permite rearmar discursos, es decir, reconfigurar, construir nuevos significados, modificar sentidos de textos previos. Entonces, hay una relación de copresencia entre dos textos. De copresencia entre dos textos. Y aquí hay varias formas. Está la cita, también está la idea de plagio, alusión. No podemos hablar claramente de intertextualidad cuando estamos frente a un plagio. Pero sí podemos hablar de intertextualidad cuando estamos frente a una alusión. ¿Cuál podría ser una...? Pensémoslo en el cine. En el cine están las obras que toman como referencia un libro y lo reelaboran, y están las obras las películas que tratan de configurar de manera directa lo que es el texto literario. Entonces ahí podemos hablar como de diferentes formas de representación. Hay otra autora, esta es una de las primeras que habló sobre intertextualidad, que es Julia Kristeva. Todos estos nombres tienen que ir quedándose ahí guardaditos para cuando necesiten referencias teóricas. Julia Kristeva es la primera que se refiere al concepto de intertextualidad en el año 1967. Y habla de que el nuevo texto puede significar en la medida en que la referencia al texto anterior no sea solamente una alusión, que es más o menos lo que yo he venido señalando, sino que además tiene que generar nuevos significados, que es lo que por ahí también mencioné. Y el señor Barthes, Roland Barthes, en el año 1970, ya empieza a establecer la primera diferenciación de lo que sería la intertextualidad y dice claramente, no se relaciona con la influencia. No se relaciona con la influencia o la fuente. ¿Cuándo hablamos de influencia? ¿Creen ustedes? ¿O qué cosa han escuchado decir que tiene influencia de algo previo? Pero lo inspira a hacer algo. Como por ejemplo, Ciertas características de algún... Por ejemplo, que yo escribo un libro influenciado por tal otro libro.
Pero no es que yo copie la idea o que yo esté como quitándola, sino que solamente me influencia un poco. Es como una inspiración. O sea, sí, matices de una cosa, pero no le dan ese. Ya, ¿y algún ejemplo concreto que reconozca, no haya como escuchado, leído? Un mundo feliz con el precio del mañana. El precio del mañana. ¿Quién es el precio del mañana? Esa película de Robin Williams. No, de Timberlake. No, no la he visto, pero si usted me dice que hay... Una película, o sea, como le digo, una inspiración para un futuro distópico en el que la vida y la divisa es el tiempo. O sea, que uno paga con tiempo. Tiene como un cronómetro acá. Sí, creo que la vi. O sea, no la tengo tan presente, pero la vi. Y se va restando del... Por eso, es como moneda. Y el valor de todas las personas que no sé qué tanto sería el ejemplo, pero se me vino a la cabeza. ¿Qué más podríamos decir que está influenciado por algo, por alguien? ¿Sí? Casi todo el cine de Tarantino. Ya, Tarantino estaría influenciado por, o Tarantino estaría influenciando a... Por ejemplo, el francés Baile de Justicia, que es una película francesa que se llama Ocho Cuartos. ¿Cuál? No, la primera. ¿Cómo se llama? Ah, Pulp Fiction, ya. El baile de Travolta. Ah, ya, el baile. Bueno, ahí lo escuchamos. El cine pareciera que siempre está influenciado por algo, la literatura pareciera no ser distinto, ¿ya? Pero lo que señala Roland Barthes es claramente que en el caso de la intertextualidad no se relaciona con la influencia es otra cosa, o la fuente es otra cosa, ya que la influencia es solamente como un aire abstracto que deja una obra previa para que se construya una nueva obra, mientras que la intertextualidad es el diálogo más directo. Hay un autor ecuatoriano que se llama Jorge Enrique Adón, que falleció ya hace un tiempo, y que tiene un texto que se llama Entre Marx y una mujer desnuda, texto con personajes. No sé si alguien sabe cómo empieza Rayuela de Cortázar. Rayuela empieza de la siguiente manera. Encontraría a la maga, eso, así empieza. La maga es la chica. Encontraría a la maga, se pregunta ahí el personaje Mireille, ¿no? Y bueno, Jorge Enrique Adón, esta novelita experimental, y hay tiene como una crítica a estas ideas de la influencia. Empieza con minúscula, dice, o sea que las cosas no han sido todavía, sino que van a ser. No pasaron así, sino que van a suceder ahora en estas páginas. Nadie sabe cómo, no tiene un principio ni un orden otro que el que tú le des. Incluso la sucesión de renglones, de párrafos, de páginas puede ser alterada, porque, aunque inflexible en su estructura, es deliciosamente arbitraria. Por eso sacas de la máquina el papel en que habías escrito. Imaginemos a un tipo escribiendo algo. Un lagrimugido lúgubre que venía de la calle, un poco por divertirse, mientras aún el tiempo imaginando el gozo de los leídos de tu paisito, que podrían ahorrarse después de esa frase el resto del libro y decir cuando se ofrezca en caso de que llegara a ofrecerse. Sí, pero tiene influencia de Joyce, tal como cerraron el resto de Joyce. ¿Y por qué cuando se haya enfrentado a un relato respetuoso del orden cronológico, o lógico, o gramatical, o sea, respetuoso del orden a secas, jamás se les ocurre decir influencia de Solá o de Gorky, que no lo fueron en su época? Y haces una pelota que va a parar a un rincón del piso, a un canasto, a la chimenea, como si ya entraras a padecer de veras, colocas otra hoja y creyendo que ese será el comienzo, comienzas. ¿Irá a venir Juan Manuel? Sonriendo, pensando en los perspicaces que se lanzan sobre el libro como gallinazos sobre la carroña, igualito que Rayuela, comienza con una pregunta, como si Rayuela comenzara en algún sitio
y hubieran olvidado que la primera huevada que leímos en la escuela empezaba precisamente con: decidme, hijo, ¿hay Dios? Por eso, sí, padre, Dios hay. Haces otra pelotita, tomas otra hoja y nuevamente estás frente a la página en blanco. Bueno, este señor que empieza así su libro, que propone una novela experimental, hace una pequeña crítica contra esta idea de influencia. Dice, a ver, yo empiezo a escribir de esta manera, como un soliloquio medio extraño, y me dice, tiene influencia de James Joyce. James Joyce escribió un libro, el Ulises, y volvemos a la relación con los griegos. Y el Ulises es la historia de un personaje en un solo día. La novela yo diría que tiene, no sé, 600 páginas, un día. Entonces, lo que pasa es que tiene mucha corriente de la conciencia, está divagando y uno llega a perderse, es decir, ¿qué está pasando? Porque todo el rato está pensando el tipo y está, a momentos vuelve y pasa lo que está ocurriendo en ese mismo día. Como en la novela de Virginia Woolf, cuando la mujer igual va caminando por la florería y empieza a recordar cosas. Bueno, Joyce y Virginia Woolf son los que comenzaron con esta técnica del soliloquio, de la corriente de la conciencia. Bueno, entonces lo que reclama Jorge Enrique Adón literariamente es como, claro, hace algo experimental y te dicen que tiene influencia de Joyce, pero ¿qué pasa cuando escribe una novela normal, sin ninguna desorden? Nadie le dice que tiene influencia del naturalista Solá o del ruso Gorky, nada. Es decir, ¿cuándo hablamos de influencia y por qué otras veces no? Y luego empieza con, iría a ver a Juan Manuel, y claro, hay un juego metatextual si nos damos cuenta, porque él mismo dice, a ver, los lectores están empezando su libro igual como lo hace Cortázar, con una pregunta. Entonces, más o menos son estas ideas generales las que nos tenemos que ir planteando respecto a la zona de referencia o de intertexto. Puse por acá que la intertextualidad nos solicita un saber previo. Esto lo dije al comienzo. Se puede leer, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre leer un texto que tiene referencias intertextuales sin conocer el texto original, y cuál sería la diferencia si acaso conocemos el texto original? En términos de lectores, ¿cómo lo ven ustedes? Adelante. Lo escucho. Diferencia entre conocer la referencia previa y no conocerla. Si uno no la conoce, puede juzgar la referencia como algo nuevo o novedoso, porque en cambio de conocerla, ya se da cuenta uno que forma parte de una tradición básicamente. Claro, la asumimos como conocimiento nuevo, y como igual yo señalaba al comienzo, igual nos perdemos un poco el sentido profundo que quiere entregar, porque una referencia intertextual siempre nos quiere entregar un nuevo sentido, es decir, un valor agregado. La referencia intertextual no está ahí solamente por no sé, por enriquecer el texto, sino que tiene un propósito. Ahora, en misión, es labor de cada lector descubrir cuál es ese propósito. Pero además de que tiene un propósito, debe funcionar de manera autónoma. Es decir, no pretendamos que un escritor nos presente una obra con referencias intertextuales y que diga, bueno, si el lector no conoce el intertexto, no va a entenderlo. Porque ahí el que falla es el autor, no falla el lector. Es decir, este es el juego con la intertextualidad. Primero, para ir retomando, el intertexto tiene un sentido, es decir, tiene un propósito. Si bien el texto nuevo construye un nuevo significado y modifica el sentido del texto previo, debe poder leerse sin conocer la referencia. Debe ser entendible.
Lo digo de otro modo. Si leemos un texto y no conocemos la referencia, igual debemos poder entenderlo. Tiene que ser autónomo el texto nuevo me refiero. Tiene que tener autonomía y la intertextualidad va a ir a ser un valor agregado. Obviamente ese valor agregado le va a dar una multiplicidad de nuevos significados, pero el texto tiene que tener, como toda la ficción, un universo autónomo. Porque yo no me imagino leyendo un texto y si no conozco la referencia, listo, me quedé, no entendí nada. Entonces, ok, el señor Jorge Enrique Adón comienza su libro así, pero ¿qué pasa con los que no han leído a Joyce? ¿Qué pasa con los que no han leído a Cortázar? Los que no saben quién es Solá, Flaubert o Gorky. Entonces, prácticamente es un texto para intelectuales. Es un texto que es para un público específico. Y eso uno tiene que notarlo en cuanto comienza a leer. Es diferente, por ejemplo, el caso de Borges. Yo sé que todos y todas aquí algo habrán leído de Borges. Algún cuentito por ahí. A ver, solamente por quedarme en el texto. ¿Cuál es el primero que aparece aquí? Ok, El Inmortal. El primer texto de la lista. Borges hace algo diferente. Comienza así. En Londres, a principios del mes de junio de 1929, el anticuario Joseph Cartapilus de Esmirna ofreció a la princesa de Lusigny los 6 volúmenes en cuarto menor de la Ilíada de Poe. La princesa los adquirió al recibir sus primeras palabras con él. Era, nos dice, un hombre consumido y terroso, de ojos grises y barba gris, de rasgos singularmente bajos. Hay referencia y todo, pero aquí no interesa que la sepamos o no, porque Borges es un artificioso que solamente está integrando esta referencia para darle un aura, no sé, como fundada en bibliografía, un aura enciclopédica a su texto, pero después nos vamos a dar cuenta, cuando logramos descubrir al verdadero Borges, que solamente son artificios, son fantasías. Es diferente entonces, o sea, Borges tiene mucha intertextualidad, pero falsa intertextualidad. Es decir, él juega con la intertextualidad en el sentido serio como la estamos viendo ahora. Y bueno, antes de que salgamos a tomar un breve descanso, coloco aquí algunos conceptos que habría que ir revisando de manera individual. Primero, diferenciar influencia, diferenciar referencia o alusión, intertextualidad y metatextualidad. Metatextualidad. Ok, nos quedamos hasta ahí. Vamos a un descansito. La idea de intertextualidad puede servirle bastante, puede serle muy favorable para sus trabajos que ya están haciendo. ¿Cuándo se entrega eso? Yo le debo la nota, ¿verdad? ¿El 3 de junio? No queda nada. Sí, no, Sí, el 3 de junio está ahí a la vuelta de la esquina. Ah, ¿verdad que tengo preguntas, profe? ¿Pero el ensayo? Sí, pero ¿de contenido? Sí, o sea, es una idea de qué. Ah, porque si son de contenido la vamos a dejar para el final, ¿ya? Yay. Porque vamos a ver estas ideas, vamos a hacer una actividad para aplicar, digamos, o reconocer la intertextualidad ya directamente en algunos textos. Bien. Y después vamos a dejar un espacio al final para quienes tengan dudas sobre su trabajo o necesiten como alguna orientación, tengan como ideas generales, vagas, y no sepan cómo llevarla a cabo. ¿Ya? Ay, qué entretenido, por
Y por lo mismo lo recordé porque decía la relevancia de integrar en la intertextualidad como concepto en los trabajos porque nos da un espacio amplio para desarrollar las ideas que tenemos. Son como una base. Y de hecho, hasta puede ser un trabajo solamente basado en la intertextualidad. Yo haría una investigación de las referencias que hay a tal parte de la Ilíada, por ejemplo, o de la Odisea en Los Simpsons. Puede ser, es un trabajo válido. Así que, ojo ahí con este concepto. Estas diferencias acá que tenemos entre influencia, referencia y alusión, intertextualidad y metatextualidad, son más o menos un orden que realicé para que no nos perdamos tanto, porque como yo comentaba al comienzo, la teoría literaria, en particular quienes se han referido a este concepto, Julia Kristeva es la primera que tiene un acercamiento y dice, mira, aquí hay un fenómeno que es digno de analizar. Se están haciendo referencias a otros textos y otros textos, entonces veamos qué sucede. Y luego llega Roland Barthes y empieza a decir, bueno, ¿qué no es? Ya, sí, hay esta referencia, es real, pero ¿acaso no es lo mismo que influencia, que es un concepto ya súper antiguo, o la fuente? Y claro, él dice en realidad no, es otra cosa la que estamos hablando. Y por ahí hay dos críticos teóricos más que igual abordan el tema. Y si no me equivoco, bueno, pero quedemos con estos dos señores. Por lo tanto, no es un concepto o una idea que esté definida completamente. O sea, sí está definida, todos sabemos lo que es intertexto, lo que acabamos de ver, entretexto, pero que esté moldeada completamente porque tiene otros asedios. Por ejemplo, no es lo mismo que influencia, pero que entonces, ¿qué cosa es influencia? No es lo mismo que referencia o alusión, entonces, ¿en qué se diferencia? ¿O qué es la metatextualidad? Entonces, yo puse estos conceptos como los principales, las ideas principales, los conceptos principales de diálogo entre textos. Porque hay un crítico colombiano, si no me equivoco, Lauro Zavala, que dice, yo voy a exponer las 50 formas de intertextualidad. 50. Entonces dije, llego aquí, me tomo 3 clases para pasar las 50 y no tiene sentido porque estamos hablando solamente de conceptos. Por dar un ejemplo, déjenme buscar acá este texto. 2024. 4, se lo hablamos. Intertextualidad. Lauro Zavala. Entonces aquí Lauro Zavala habla del intertexto y los hipertextos. Después que da una vuelta, dice que hay elementos que tenemos que reconocer para poder hacer los análisis intertextuales. Por ejemplo, si vamos a hacer un análisis intertextual o vamos a ocupar la idea de intertextualidad en el desarrollo de algún trabajo, tenemos que preguntarnos primero cuál es el contexto de interpretación, cuál es el contexto de producción del texto inicial, cuál es el contexto de producción del texto secundario o ulterior, para reconocer así en profundidad cuál es el sentido que se le quiere dar a este proceso de intertextualidad. Entonces este señor nos da esas recomendaciones de cosas que observar para reconocer en realidad cuál es el efecto que se quiere provocar con esta estrategia. Luego dice, hay que hacer un análisis textual de los elementos discursivos, cuál es la tradición en la que se inscribe. Un texto se inscribe en la tradición clásica, por ejemplo, otra en el siglo XXI, por hacer un salto ahí completo. Y ahí nos dan algunas ideas. Y luego nos dice, mentí. Dice,
propongo 125 términos que presento a continuación, que fueron seleccionados por su naturaleza lúdica y han sido entresacados de fuentes pertenecientes al contexto postestructuralista en relación con la literatura, el cine, la reproducción artística y la vida cotidiana. 125. Lo que hace Lauro Zavala es que toma lo de la teoría literaria, pero al momento de incluir el cine y la reproducción artística y la vida cotidiana, se le expande hasta 125 formas de intertextualidad. Solamente las voy a nombrar algunas. Por ejemplo, alegoresis. Alegoría. ¿Ustedes saben lo que es una alegoría? Es como la representación simbólica de otra cosa. La alegoría de la carrera. ¿Cómo? La alegoría de la carrera. Sí, justamente. Entonces, en alguna medida, para Lauro Zavala, la alegoría es una especie de intertexto. Y tiene razón. Pero si nos ponemos a relativizar todas las formas de referencia de una cosa con otra, bueno, llegamos a 125 formas o conceptos para aludir a la intertextualidad. Y aquí nos interesa ser un poquito precisos, nos interesa como poder establecer ciertas cosas ya de común acuerdo, y por eso yo solamente tomo estos 4 conceptos para lo que compete a la parte literaria. Otro ejemplo, apropiaciones. Copias deliberadas pero en otra técnica. Sirven de ejemplo las hechas por Harper Jones a partir de la bandera norteamericana, del fondo. Es decir, cuando alguien habla de que hay una apropiación de lo anterior. Igual es otra forma. Bricolage. Ahora, bricolage viene de otra área, viene del área de la... ¿Saben qué es bricolage? Como una regla rápido. ¿Cómo? Sí, justamente, de la parte de la carpintería. Pero el término culturales también se refiere al montaje de materiales previamente codificados. Seguramente es del mundo del arte. Carnavalización. Subversión de la norma discursiva, y ese es un teórico literario, Martínez, que la propone. Bueno, citación, estrategia intertextual por excelencia, que tendría que haber aquí, referencia, alusión, citación. Citación. Collage, contexto, copia, éfrasis, falsificación, hibridación, un homenaje, huella, influencia, interdiscursividad, intertexto, mención, metatexto, montaje, composición binaria, palimpsesto, préstamo, remake, transtextualidad, variación. Es decir, este señor reconoce que la intertextualidad es un fenómeno que trasciende, obviamente, el entretexto y se puede reconocer en una amplia gama de circunstancias de la vida cotidiana, pero también del arte, el cine. Miren, sin ir más lejos, en la música urbana actual, no sé si escuchan o no, un amigo me hizo el alcance una vez, me dice, mira, en esta canción nombran como a 7, 8 artistas del mismo género urbano. Y todas las canciones son así. Todas están nombrando este otro, es decir, en todas hay referencias múltiples entre uno y otro. Entonces, pensémoslo como literatura, pero pensémoslo que es algo que igual va mucho más allá. Ya, pensemos entonces en este concepto. Definámoslo ahí, o sea, reconozcamos cuáles son las diferencias. ¿Qué sería la influencia? La influencia vamos a comprenderla como pensemos en un concepto que pudiera englobar influencia, pero que no tenga que ver con los otros. Inspiración. Entonces, influencia vendría siendo
inspiración tercerizada. Es una inspiración tercerizada porque es una inspiración que proviene de otra persona. ¿Cómo podría ser un concepto menos? Inspiración mediana. Porque no hay una inspiración propia, autónoma, original. Es una inspiración que viene dada por otro texto o otro autor u otra manifestación artística. Una inspiración mediana. Otra idea para influencia. ¿Cómo más reconocemos cuando hay influencia de algo? ¿Cuál es la pregunta? La idea es que podamos reconocer la diferencia entre estas formas de intertextualidad. Entonces, Como una reminiscencia. ¿qué podría ser influencia? Dijimos una inspiración mediada, una reminiscencia también podría ser. ¿Qué se lo puede? La forma de escribir de la persona. Claro, sí, sí. No hay copia, al menos, no hay copia. Una influencia, una inspiración. Son matices de algo. Sí, una inspiración mediada, matizada, una buena verdad. La intencionalidad, ¿Cómo? La intencionalidad con la que se hace. Pero, ¿consideras que hay una intencionalidad explícita en la influencia? Yo diría que es más bien como escondida. Que yo siento que siempre hay como una intencionalidad. Y claro, la gran mayoría de veces es sin querer, pero igual, por ejemplo, cuando uno se va a centrar en una cierta temática, uno busca influencias de manera consciente. Apropiación, entonces. Podría ser. Apropiación consciente. Pongamos la apropiación porque puede variar, puede ser consciente y a veces inconsciente. Ahora, que sea inconsciente no quiere decir que no se sepa que uno está influenciado por la otra parte. Por ejemplo, uno lee el texto y se inspira a lo mejor sin querer, pero es consciente de que, por ejemplo, el texto uno no lo lee, el texto anterior, uno no lo lee por la intención de un futuro, crear una obra. Claro, no. Sino que lo lee y cuando está escribiendo ese tema, es influenciado. O sea que a conciencia uno, conclusión uno sería, uno es consciente que es influenciado, pero la influencia uno no lo lee con el objetivo de que sea una influencia. Claro, se comprende completamente, sino que es algo que entra, digamos, más que nada como discurso, como subtexto, como de manera abstracta. Entonces, claro, hay una inspiración mediada y una apropiación, apropiación no textual, digamos que eso es relevante, no textual. Yo creo que tenemos ahí para simplificar. Referencia, alusión o cita. ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué caracteriza estos conceptos de los demás? Podemos utilizar los mismos conceptos, pero Cita sí es textual. ya, textualidad. Este sería uno de los conceptos que identifica a este grupo de ideas. Cuando estamos haciendo referencia a algo, si vamos a hacer la referencia, tenemos que decirlo, nombrarlo directamente, es decir, hay que ser textual. Lo mismo ocurre con la cita. La cita puede ser textual, puede ser parafraseada, y como del modo que sea, tenemos que decir a quién estamos citando. Ojo con eso, porque no se les vaya a olvidar y van a ser acusados de plagio. El plagio en la universidad ha esperado uno de los peores delitos que pueden existir. No queremos plagio. Como decía, hay un poeta que hablaba, que daba una idea. Hacer la diferencia entre cita, entre citar y plagiar. Como que la cita era el plagio permitido, una cosa así.
Lo voy a buscar por ahí a ver si lo recupero algún momento. Entonces, la textualidad, y bueno, yo creo que aquí utilizamos los mismos conceptos nomás. La textualidad, la referencia directa o alusión directa. Entonces, lo que estamos viendo aquí son las diferencias entre estas ideas para reconocer qué sí cosas es intertextualidad, que ya lo vimos en la primera parte, y qué cosas no es intertextualidad. Los libros académicos están llenos de referencias, y decir. Yo creo que no es más difícil que eso, ¿eh? La referencia, ustedes que han leído textos de todo tipo, ensayos, en cualquier parte hay referencias. De hecho, el mismo Borges que me mencionaba antes, cosa de abrir un cuento X y podemos encontrar referencia a algo. Abul Walid Muhammad ibn Rushd redactaba el 11º capítulo de la obra Tafut al-Tahut. Ahí hace una referencia. Lo bueno es de Borges que... ¿Me lo repite? No lo quiero repetir. Esto se llama La búsqueda de Roes. No, voy a hacer cuchillo. Borges siempre está... La necesidad de complejizar. Ese es el cuento de Borges. Pero eso a mucha gente no le gusta. En la página 278 del libro La poesía, Croce, abreviando un texto latino del historiador Pablo del Diácono, narra la suerte y cita el epitafio de Droctus. Estos me conmovieron singularmente, no entendí por qué. Y esto haciendo referencias a... Borges, todos sus cuentos son referencias a algo. A veces referencia explícita o implícita, y algunas veces juega con la intertextualidad. Algunas veces, ojo con eso. La mayor parte del tiempo está haciendo referencia y algunas veces presenta intertextualidad, que es cuando, tomando en consideración todo lo que hicimos antes, cuando renueva el significado, construye algo nuevo. ¿Sabes lo que es un paratexto? Por ejemplo, tenemos un texto literario cualquiera, y antes hay una cita pequeñita. Esos son los paratextos, es decir, están fuera del texto literario. Aunque él me quitare la vida, en él confiaré. Job 13:15. En general son más que nada como dedicatoria. Así Al es. poeta. Ahora, ¿qué función tendría el paratexto dentro de un texto literario? ¿Qué función creen que tiene el paratexto dentro de un texto literario? Puede crear un tipo de atmósfera. A Paco, que estaba en mi relato. ¿Quién es Paco? Este es Cortázar, por si acaso. Es profesional, como algo más personal del autor, pero Sí. a veces ayuda como más o menos a orientar la temática del texto. A Marta Mosquera, que me habló en París de Madame Francis. Claro, ayuda a orientar un poco la temática, son pequeños guiños que hace el autor como formas de intertexto también. Yo ahí les conté porque colocaba paratextos que eran falsos, ponía citas falsas, que las inventaba. Ya, entonces vamos, bueno, el concepto de intertextualidad, para resumirlo, que es todo lo que vimos antes y lo que está allí, pero para resumirlo en pocas ideas, en pocas palabras. Podemos tomarlo como referencia también o diálogo. Diálogo yo creo que es la palabra, diálogo entre los textos. Diálogo entre textos. Entre textos, quizás pueden ser más. Diálogo entre textos. ¿Qué
¿Qué otro aspecto importante? Vimos antes, diálogo entre textos, reinterpretación, bien. Reinterpretación, construcción de nuevos sentidos. Yo estoy convencido, pero convencidísimo del nuevo sentido. Y es algo que, no sé, por ejemplo, si otra persona, digamos, yo soy de la literatura, no sé, pero no todo intertexto construye nuevo sentido. Entonces ahí yo saco los 125 conceptos de Lauro Zavala y le digo, no, es que lo que eso que me está diciendo corresponde a otra cosa. La intertextualidad tiene que crear nuevos sentidos, o si no, no vas a ser más allá de una referencia, una alusión, una cita. Intertexto es algo más. Yo creo que el significado que se tiene de intertextualidad igual es como para la comunidad en general. Ah, claro. Porque no es lo mismo, por ejemplo, en nuestro caso, hablar de intertextualidad con nuestros futuros alumnos, hablarlo con académicos. Claro. Porque antes de especificar la intertextualidad hay que comprender la generalización. Hay que comprender todo lo que rodea la intertextualidad para poder desmenuzarla. Claro, tiene mucho sentido eso con algo que en general hablamos acá y para que ustedes ya se ambienten, digamos, en la carrera, de que nosotros los profesores que hacemos clase acá, en realidad les vamos a enseñar muy pocas cosas que ustedes después van a aplicar directamente con sus alumnos. Porque los contenidos de ciencia sanidad son de alguna manera distintos, sino que el objetivo aquí es que ustedes adquieran la capacidad y la experticia de ciertos conceptos, cierta materia, para que después obviamente sean capaces de poder trabajarlo como profesores o como profesionales. Entonces yo recuerdo que con mis compañeros de universidad siempre llegábamos, después de que entrábamos a hacer clases los primeros años, como nada de esto me lo pasaron en la universidad. Claro, porque en la universidad no se trata de un manual de decir, ya mira, en primero medio se trabaja esto, entonces quizás en didáctica puedan verlo, quizás, no lo sé. Debería. Claro, espero que lo vean, no sé qué le va a hacer didáctica. Pero el objetivo, digamos, de estos ramos disciplinares que son literatura, lingüística, cultura, comunicación puede ser, el objetivo de esos ramos es entregarle la expertise a ustedes para que después ustedes tengan esa capacidad de pararse y hablar de tu curso de intertextualidad, pero en un nivel común de enseñanza media. La intertextualidad se pasa en la enseñanza media, en la asignatura de lengua y literatura. Hay textos de Borges, hay textos de Huidobro, hay textos de fragmentos de la Odisea que se ven y se analizan en función de la intertextualidad, porque la intertextualidad permite a los estudiantes ampliar su bagaje cultural y comprender mejor ciertos textos literarios. Y ese es el objetivo en la educación, igual en secundaria, de que el estudiante adquiera las habilidades para comprender cierta literatura, y obviamente con esta idea de intertextualidad pueden abrir su mente y comprenderla, digamos, más a profundidad. Pero para eso ustedes primero deben manejarlo al revés y al derecho. Entonces, claro, esto lo vemos aquí en términos, digamos, de educación universitaria, pero no lo van a enseñar ustedes. Ustedes lo van a manejar. Y ahí cuando un estudiante le diga, pero profe, esto es igual en los Simpsons, ustedes dicen, no, esa es una referencia, una alusión. No hay intertextualidad. Y ahí es donde uno puede ocupar la 152. Ahí ocupa las 152 formas de la Zavala. Les voy a mandar el artículo ya. Es un glosario. Y finalmente nos vamos a metatextualidad, y esto no es tan complejo. ¿Qué se me ocurre con metatextualidad? Hacer referencia a los cuerdos. No sé cómo van ¿Cómo? Ya, afuera. al lector. Al lector también. Al autor. Al autor. Como algo, no sé, un libro, por ejemplo, un video. También un video. Sí, yo recojo todas esas ideas que guardan mucha razón, pero hay un punto, digamos, estructural para reconocer la metatextualidad. Primero, en la intertextualidad hay diálogo entre textos y se habla de historias, ¿ya? Por ejemplo, estoy aludiendo a la historia que ocurrió en Estados Unidos, pero en fin, son historias, son relatos de ficción. Lo que pasa con la metatextualidad es que hay una alusión intertextual que a la vez habla de libros,
Es decir, la alusión entre textos hablando de libros. Y hablando del lenguaje y hablando de lo mismo. Por eso se llama meta. Lo metaliterario y lo metatextual es como lo de hablar sobre el mismo tema. Entonces, para ponerlo en términos, Roland Barthes, como es un teórico literario, aquí está lleno de metatextualidad porque todo el rato está hablando, aludiendo a otro crítico, pero a la vez hablando de otro libro. Por ejemplo... ¿Cómo? Nombrar un libro. Claro, nombras a otro libro, claro, nombras a otro autor que habla sobre un libro del cual tú estás hablando. Es hablar todo el tiempo del libro. Esto es la crítica literaria, básicamente. Roland Barthes, mencionando a Julia Kristeva, hablando de intertextualidad, todo eso es la metatextualidad. Teorizar sobre el texto. Pongámoslo en ese sentido. Teorizar sobre el propio texto. O sobre los textos. Sobre textos, lenguaje, literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos los textos académicos, o quizás creo que ya le he mandado algunos textos, artículos, trabajan sobre la metatextualidad. ¿Qué más? Aquí en este libro, que es una historia de la literatura universal, quizás no hay tanto texto porque el autor se posiciona y empieza a hablar directamente de la literatura en el sentido, digamos, cronológico, universal, de la literatura acá. Sí, podría pensarse en la ficción, igual a veces hay textos con metatextualidad. Claro, Bonsai lo que hace es que juega con todo. Tiene referencias, bastante referencias a otros textos literarios. Igual menciona explícitamente otros textos. Sí, menciona así directamente, como dije antes, menciona Proust al comienzo. No sé si hay intertextualidad directamente, pero sí hay metatextualidad porque hay partes donde se habla del propio lenguaje. De hecho, el comienzo de Bonsai, cuando el propio narrador dice... Al final, ¿cómo se llama el personaje principal de Bonsai? Julio, sí. Pero como que dice uno vive y el otro está muerto. Sí, al final de esta historia Julio vive y la chica que no recuerdo cómo se llama muere. Listo. Después dice la historia de tal manera, pero uno vive y el otro muere. Una intertextualidad, por ejemplo, con el que uno muestra. Sí, se podría leer así, sería una buena propuesta. Porque es como es la premisa de... Totalmente de acuerdo. Completamente de acuerdo con la diferencia que en Bonsai se integra la metatextualidad porque aparte se está hablando de la función de la estructura de la novela, de la estructura de toda la novela. Y al final incluso de esa primera frase dice, bueno, al final Julio vive y esta chica muere, el resto es literatura. Entonces ahí nos da a pensar, el resto es literatura, ¿qué es literatura? Es decir, hay un guiño a cuestionarse la propia literatura, la propia novela. Entonces, claro, hay referencia, hay intertextualidad, como decía, si queremos podemos buscar rastros con Crónica de una muerte anunciada, que comienza con, ¿cómo se llama? Santiago Nazar. El día que Santiago Nazar iba a morir, pasó esto y esto. Y claro, hay metatextualidad porque se cuestiona ahí la escritura. Bueno, eso es lo que ocurre. Estas serían las 4 características entonces para reconocer las referencias entre textos, es decir, la intertextualidad. Estas son las 4 más importantes que quise destacar. Por ejemplo, ustedes los cursos que van a tener de literatura aquí en adelante, el otro semestre de literaria, el otro año española creo, no sé. Literatura chilena, hispanoamericana, hispanoamericana 2, va a tener mucha literatura. Y este concepto va a ser esencial para abordar esos cursos. Entonces cuando el profesor le diga en un trabajo, usted va a decir ya, intertextualidad entre tal obra y tal otra. Y ahí el profesor va a quedar, no, este cabro sabe.
Lástima que La no- técnica de citarla es mucho. Claro, el tema es que el profesor voy a ser yo mismo, así que ya voy a... No, hispanoamericana la hace James Park, española, no sé, yo hago chilena. Entonces, este es el foco, metatextualidad, rasgos metatextuales, estoy pensando en un trabajo, rasgos metatextuales en el bonsai de Zambra, que estamos hablando recién. Listo, título bonito, hago un trabajo donde voy reconociendo en el libro todos los rasgos de metatextualidad que aparecen. Sí. ¿Podría ser, por ejemplo, en el mundo de Sofía? ¿Una metatextualidad? No he leído El mundo de Sofía, lo conozco sí, porque sigo una página de memes de filosofía. Y claro, ahí hay una intertextualidad completa y metatextualidad igual. Ahora, el mundo de Sofía entiendo que es ficción, ¿o no? Sí. Ya, es ficción y hay una alusión a todos los filósofos griegos y creo que contemporáneos también, no sé. Entonces, claro, yo creo que de aquí para abajo en el mundo de Sofía está todo. Hay referencia, hay metatextualidad, no sé si intertextualidad. Recuerden que la intertextualidad se trata de reinterpretar un texto. Ya, y a ver, para terminar, digamos, con los conceptos. Ya, aquí hay, este es un bonus track de la textualidad. No lo tomemos tan en serio, que es la architextualidad. Esto lo propuso la Julia Cristeva. Yo no lo tomé porque pienso que no es tan relevante. Archi. Ya, y aparece este concepto que dije como bonus para que si vienen para la casa, del que hablaba Julia Cristeva, creo, y que básicamente es la mención paratextual, el paratexto. Es decir, el paratexto es la dedicatoria. Y a eso Julia Cristeva le llama architextualidad. No sé por qué. Mención paratexto. La puerta de entrada a un texto literario siempre va a ser el título, ¿ya? El título significa mucho, dice bastante. La portada, hay portadas muy malas. Malas. La de Lolita. ¿Cómo? La de Lolita. La de Lolita, claro, y aparte depende de la editorial, ¿ah? En realidad, lo que me preocupa ahí, uno se preocupa por el dibujito más que por la letra. Bueno, eso va cambiando con el paso de los años. Después uno va a jugar por la editorial. Sí, obviamente, pero uno siempre busca algo estético. Claro, sí, o sea, sí, obviamente si la Julieta es fea, el dibujito es feo, no me la quiero comprar. Sí, Pero por la calidad también. Sí, en realidad uno siempre igual va eligiendo la portada. Bueno, hay una serie de cosas. Pero en una obra, el título, digamos, antes de pensar en qué tipo de editorial o de libro, digamos, concreto es, entra por el título y después la mayoría de veces hay un paratexto. Como decía su compañero, el paratexto algo nos está diciendo, algo nos está sugiriendo. No es, digamos, no está ahí solamente por estar. O sea, es que si está dedicado, pensemos en lo siguiente, el autor, que es el sujeto que escribe, es una mente, digamos, creadora, que en el momento que está escribiendo, si decidió dedicárselo a Paco, como Cortázar, claro, no nos vamos a poder investigar quién era Paco y por qué se lo dedicó a Paco, pero al menos sabemos, digamos, el momento en el que estaba el autor, digamos, o hay un indicio o algo. Ahora, Paco no nos dice nada, porque no tenemos idea quién es Paco, es muy personal esa dedicatoria. Pero hay otras que son relevantes. Si un libro se le está dedicando a no sé, a otro escritor, ya ahí hay una architextualidad que nos da información sobre el libro. Es decir, este autor nuevo le está haciendo un homenaje,
está inspirado. Puede decir que es como, por lo general, los académicos es como para los que están aprendiendo, o para los estudiantes de. Oye, yo no hacía clase. Yo leí un libro de investigación y en el paratexto en realidad se lo dediqué a mi hijo. Oh, Nada más que eso. bien. Porque, no sé, era como inspiración. Pero claro, ahí va a depender, digamos, el tipo de texto que se esté escribiendo. Fin. ¿Sí? Todo. Pequeña actividad que vamos a hacer aquí mismo. No sé, la hacemos al tiro, nos tomamos un ratito, son las 12:15. ¿Un respiro después de la Ya, actividad? nos tomamos un respiro.